tardó un poquito que conecte con el servidor para grabar, pero ya está, ¿sí? Bueno, ¿cómo están? Espero que muy bien, buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta clase de aspirantes, para aspirantes a ingresantes del año 2022. Estamos dentro del módulo Derecho y Organización Jurídica del Estado. En este módulo estamos viendo y haciendo alguna referencia a lo que tiene que ver con Derecho y Organización Jurídica, y en particular hemos comenzado a ver una perspectiva histórica de los derechos humanos, ¿sí? Estamos siguiendo el libro del autor Javier Patiño Camarena. El libro se llama De los derechos del hombre a los derechos humanos, y vamos a estudiar, como veníamos comentando, el primer capítulo. Este primer capítulo, que está compuesto por 14 apartados, y los vamos a ir estudiando, ¿sí? Vamos a hacer un breve repaso por los apartados que hemos visto ayer, y por supuesto vamos a continuar con los apartados que corresponden a la clase de hoy. Sí, ya a partir de mañana, recuerden que estos apartados son un poquito más extensos, a partir que vamos a ir desarrollándolos. Recuerden que mañana vamos a ver los apartados 5 y 6, pasado mañana los apartados 7 y 8, y finalmente lo vamos a hacer el día lunes con los apartados 9 y 10. Entonces, la idea es que estos primeros 10 apartados del capítulo 1 los podamos ir comprendiendo, los podamos ir estudiando, los podamos ir desarrollando conmigo, y después sí, a partir del apartado número 11 hasta el apartado 14 inclusive, lo van a ver con la profesora Ivana Bukovic, ¿sí? Como ya les había comentado anteriormente. Ahora sí, recordando un poquito lo que tiene que ver con este apartado primero, y que refiere a la historia y a la libertad. Habíamos hecho referencia acerca de que la historia nos va a permitir apreciar y abordar algunas cuestiones acerca de cómo se han ido sucediendo y se han alternando los periodos que tienen que ver con prosperidad, con dicha y bienestar, y lo han hecho y se han ido alternando con otros periodos que tienen que ver con periodos que no han sido siempre de maneras, o vistos de maneras positivas, sino que eran periodos oscurantistas, sombríos, decadentes, ¿sí? Así nosotros entendemos que la historia no es un idilio, sino que por lo contrario nosotros podemos decir que, si bien no es un género literario en el que va a predominar la dicha y va a predominar la felicidad, tampoco tiene que ver con exclusivamente el dolor, la tragedia y la tristeza, sino que vamos a encontrar que somos todos protagonistas de estas tramas, como dice el autor, de culpables e inocentes. Son tramas mixtas del bien y el mal, y cuyo tema central es y ha sido la libertad. ¿Por qué la libertad? Y recuerden que acá habíamos hecho referencia a esta libertad desde un punto de vista, llamémoslo como ideal, ¿sí? Por un lado, lo que es el ideal de la libertad, y que tiene que ver precisamente con el origen latino de libertad, y que refiere a libertas, y por otro lado, esa sería una manera abstracta, ¿sí? Haciendo referencia a la libertad desde el punto de vista abstracto. Ahora, desde un punto de vista concreto, podemos hablar de una libertad institucionalizada, y por eso es que este autor refiere a los términos del idioma inglés, ¿sí? Ahora, recordemos que también esta libertad tiene historia desde el punto de vista moral, a diferencia de lo que es el concepto jurídico institucional, que sí va a ir evolucionando y se va a ir transformando. ¿Por qué? Porque esta historia se puede seguir a partir de la relación que se hace desde el punto de vista económico, político y social de ciertos pueblos, ¿sí? Por eso nosotros vamos a encontrar que esta primera concepción, la abstracta, y la que hace referencia a libertas, desde el latín, en realidad es una entidad ideal, es una entidad pura, y que por supuesto va a escapar a cualquier tipo de técnica, ¿está? Porque esto, como dice el autor, es más relativa, o tiene más que ver con una libertad contada o digna de ser prosada por poetas. Ahora bien, por otro lado vamos a encontrar una libertad que es
institucionalizada, una libertad histórica, concreta, práctica, y que por supuesto en este sentido vamos a encontrar que se incorpora al derecho positivo como un producto de toda esta construcción histórica, social, cultural, es parte de este esfuerzo que ha hecho la humanidad a través del tiempo, progresivamente, y que ha sido consolidado a partir de la experiencia de la misma humanidad. ¿Sí? Entonces encontramos estas dos perspectivas de la libertad, que recuerden lo hacemos en el primer capítulo. Ahora bien, recordemos que también este primer capítulo refiere a que la doctrina también va a reconocer que los derechos del hombre, y acá nosotros vamos a tener un apartado que hace referencia a un paso que se va desde los derechos del hombre a los derechos de la mujer. Lo cierto es que la doctrina va a reconocer que los derechos van a suceder a lo que son los derechos estamentales y vienen a significarse como derechos públicos fundamentales de la persona frente al Estado. Sí, esto hablábamos ayer también, el poder punitivo del Estado, cómo entonces las personas, a través de la libertad institucionalizada, van a ir poniéndole un límite al poder estatal. ¿Por qué? Porque el Estado no puede actuar más allá de la barrera o de esa órbita de libertad individual dentro de la cual no se admite ningún tipo de injerencia del poder gubernamental, y que por supuesto esto va a ir extendiéndose respecto a lo que es el tiempo y el lugar en cada sociedad determinada. No obstante, va a ser la historia de la libertad, de la historia que va a ir marcando el ritmo de la evolución de la humanidad. ¿Está? Por eso nosotros vamos a encontrar que entre los derechos del hombre y lo que son las garantías individuales, en general no vamos a encontrar una diferencia de esencia, sino vamos a ir encontrando algunas diferencias de forma, no de fondo, sino de forma. ¿Por qué? Porque las garantías individuales van a ser todas aquellas medidas en las cuales los derechos de las personas van a ser reconocidos y van a ser protegidos por un ordenamiento jurídico positivo. Y acá vamos otra vez al glosario que estamos armando. Recuerden que les había dicho, o les había recomendado que armen un glosario. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ir a hablar del derecho positivo, ¿sí? El ordenamiento jurídico positivo, y que por estar estas garantías dentro de un ordenamiento jurídico positivo, le van a imponer obligaciones esenciales al Estado frente a toda su población. ¿Está? Entonces nosotros tenemos que hacer referencia en este primer capítulo a lo que es la libertad, desde un punto de vista ideal y desde un punto de vista real, práctico o institucionalizado. ¿Sí? Ahora bien, respecto al segundo apartado, que tiene que ver con la garantía de la libertad en la democracia ateniense, también hicimos un breve recorrido ayer acerca de cuál ha sido el primer iluminismo de la historia de la humanidad, y se ha forjado alrededor del siglo IV antes de Cristo. ¿Está? Y acá también habíamos hecho algunas referencias también a alguna mitología, ¿sí? Y recordemos también que Hegel hace referencia a que en esta cultura aparece por primera vez la libertad de conciencia de sí mismo, ¿sí? Bueno, y en ese sentido, recordemos también que por esta conciencia de sí mismo hace pasar a un segundo plano lo que es la conciencia natural, al decir de este autor, y por supuesto que con esta cultura se llega al campo propio de las personas humanas, y que tiene que ver con situarse libremente por encima del destino que pueda tener cada una de las personas, y teniendo a la vez un profundo conocimiento acerca de, dice el autor, los abismos de la vida. Realmente nosotros vamos a encontrar acá en Grecia, ¿sí? Desde todos los pensadores que han forjado en el siglo IV antes de Cristo una Grecia que vamos a encontrar, dice el autor, imperecedera, es decir, una Grecia que va a continuar viva a lo largo de la historia, porque la vamos a seguir estudiando hasta el día de hoy. Vamos a encontrar algunas cuestiones que tienen que tener, o que tienen un efecto práctico y son relevantes al momento de estudiarlo, ¿sí? En ese sentido nosotros tenemos que tener en cuenta quiénes eran los sofistas, ¿sí? Acá hacemos una diferencia entre los filósofos y los sofistas. Eran diferentes. Los sofistas tenían ideas que colmaron todo lo que fue la vida de Grecia, pero en esta denominación en realidad nosotros vamos a encontrar que
Los sofistas en realidad ya no tienen que ver con un momento cronológico en la historia de la humanidad, sino que se hace referencia a los sofistas cuando hablamos de una tendencia del pensamiento a partir de la cual van a surgir ciertas dificultades, porque entre los sofistas encontramos una gran variedad de pensadores que tienen perspectivas diferentes, que tienen visiones diferentes, incluso contradictorias del modo en el que van a entender a la polis, ¿sí? A la polis griega, es decir, a la ciudad, en ese caso, por eso hablamos de una democracia. ¿Está? Ya lo vamos a ir viendo. ¿Está? Y acá era cuando nosotros hicimos referencia ayer a una de las, de la mitología y algunas cuestiones que también tienen que ver con la historia, en particular de los pensadores de ese momento, y tenían en cuenta entonces en este caso en particular, el autor refiere a uno de los pensadores de ese momento y que tenía que ver con Protágoras de Apera, entendiendo que él no solamente era uno de los grandes pilares de esa era, de la era sofística, sino era también el padre del pensamiento democrático en todo Occidente. Por eso nosotros hasta el día de hoy podemos encontrarlo. ¿Está? Y es acá donde nosotros encontramos como la fábula o esta mitología que tiene que ver con Prometeo y Epimeteo, que ayer también habíamos hecho referencia. ¿Sí? Me parece importante que nosotros tenemos que tener en cuenta acá que también en este capítulo 2 hicimos referencia a todo lo que tiene que ver con la democracia directa y la democracia indirecta. ¿Está? La existencia de un conjunto de derechos superiores, independientes, anteriores a la existencia del Estado, tiene que ver entonces con un derecho natural y aquellos otros derechos que requieren de una entidad por encima de los hombres para ordenar la vida, tienen que ver con el derecho positivo. ¿Está? Y entonces acá este autor va a hacer referencia a que estos filósofos, que estos grandes pensadores, hacían referencia a que en una democracia directa no existe ningún otro poder por sobre los hombres, porque en todo caso todos los derechos del hombre frente al poder estatal habrían sido entonces derechos de los hombres contra ellos mismos. Entonces por eso vamos a encontrar que hay algunos autores que entienden que en realidad en Grecia la garantía de la libertad personal consistía en que el gobierno debía ser ejercido por los mismos ciudadanos. Y estos mismos ciudadanos, por supuesto, hacemos referencia a un grupo privilegiado en ese momento. ¿Por qué? Porque por supuesto que no existían todos los derechos para todas las personas como lo entendemos hoy, sino que, como lo vamos a ver ya a partir de mañana, cuando veamos algo de Revolución Francesa, también vamos a encontrar cómo ciertos grupos de derechos pertenecen exclusivamente en esa época. Nosotros estamos hablando de esta evolución histórica acerca de la concepción de los derechos, vamos a encontrar que ciertos grupos de personas pertenecen entonces a ciertos grupos de derechos solamente van a pertenecer a una casta privilegiada de personas, ¿sí? Y que los derechos entendidos hoy como derechos humanos de carácter universal, inalienables, indisponibles, de carácter también en algunos casos imprescriptibles, vamos a encontrar que los derechos también son interdependientes entre sí. Bueno, pues todo esto lo vamos a ver hoy recién, ¿sí? Les digo hoy, en la historia actual de la humanidad. No obstante, cuando nosotros estudiamos Grecia, por ejemplo, cuando nosotros vamos a estudiar Roma, vamos a encontrar que existía cierto grupo de derechos para una casta privilegiada. Y que por supuesto ellos mismos se denominaban los mismos ciudadanos. ¿Sí? Ahora bien, el apartado 3 tiene que ver, de este primer capítulo, tiene que ver con Roma y con el imperio de la ley. ¿Sí? Sin duda que acá, como habíamos hablado también en la clase de ayer, el derecho es el aporte más significativo que va a realizar en Roma a toda la cultura universal. ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros entendíamos que, por supuesto, recuerden que todos los pensadores y los juristas romanos del derecho
generaron el convencimiento en la sociedad acerca de que la ley es el instrumento por excelencia a partir del cual se puede limitar el poder, ¿sí? Una ley que por supuesto tiene que ser consensuada y una ley que tiene que ser llevada adelante por los organismos establecidos, en este caso constitucionalmente, a tal fin. ¿Está? En realidad esta es una postura que sin dudas con posterioridad va a dar como resultado lo que nosotros conocemos como este principio de supremacía constitucional, derivado por supuesto del principio de supremacía de la ley, ¿sí? Acá recordemos que en el año 327, ya después de Cristo, estamos hablando, el entonces emperador va a trasladar el centro de gravedad del Imperio Romano a Bizancio, ¿está? Y después, por supuesto, esta ciudad, como nosotros sabemos, después se va a llamar Constantinopla, y después de haber sido sede del Imperio Bizantino, fue la sede del Imperio Romano de Oriente. ¿Sí? ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros vamos a encontrar que en Constantinopla entonces convergían diferentes ciudades y diferentes culturas diferentes ciudadanos provenientes de diferentes culturas, por los que nosotros vamos a encontrar que algunos años más tarde, ¿sí? A partir de alrededor del siglo, alrededor del año 500 después de Cristo, es que Justiniano se propone reorganizar todo el imperio, y para llevar adelante esta tarea, por supuesto, para reorganizar el imperio, lo primero que hace entonces es empezar por reorganizar el derecho a todo el sistema jurídico. ¿Sí? Como ayer habíamos visto, entonces, la reorganización de este derecho le permitió organizar el gobierno y le permitió organizar la sociedad. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo abrogando y derogando leyes que ya estaban obsoletas, que cayeron en desuetudo, y por supuesto comenzaron a elaborar nuevas leyes, nueva legislación que responda de manera clara, de manera contundente y satisfactoria a todos los requerimientos que existían en ese momento. Por eso, recordemos que Justiniano nombra a una comisión de 10 hombres que fue orientada por Triboniano, un hombre que ha sido capaz de llevar adelante esta comisión, y con un trabajo intenso pudieron entonces legislar y pudieron organizar lo que nosotros conocemos como el Código de Justiniano. Este Código Justiniano estaba compuesto por 4.652 leyes, y después este Código de Justiniano se va a complementar con una colección de otros 50 tomos de opiniones legales, tanto del siglo II como del siglo III, y que es considerada como la edad de oro del derecho romano, y se va a conocer a este complemento, recordemos que tenemos el Código Justiniano. Este Código Justiniano va a tener un complemento, este complemento se va a llamar Digesto o Pandectas. ¿Está? ¿Para qué sirve el Digesto Pandectas? Que fue esta segunda parte, sirvió precisamente para poder orientar de alguna manera a todos los jueces en las interpretaciones del Código de Justiniano. Este trabajo, por supuesto, que se acompaña por otros 4 libros, y que tiene que ver con las institutas, las famosas institutas de Justiniano. Estas institutas son 4 y conforman un texto que viene a ser como un manual didáctico que ha tenido fuerza de ley y que fue implementado en toda la sociedad en ese momento, ¿sí? Y entonces, posteriormente a estas 3 partes, a lo que era el Código de Justiniano, a lo que es el Digesto Pandectas y a lo que fueron las institutas, se le suma lo que nosotros conocemos como las novelas. Las novelas tienen la 4ª parte de este gran código, que por supuesto da lugar luego de estas 4 etapas, ¿sí? Lo que es el Código Justiniano, el Digesto Pandectas, las institutas y finalmente las novelas, van a conformar el Corpus Juris Civilis, ¿sí? Este es un código, por supuesto, inspirado por Justiniano, que ha contribuido a que un código, como decíamos ayer, continúe vigente en una cultura y en una sociedad durante 900 años.
¿sí? Si nosotros pensamos en una norma que tuviera que estar vigente durante 900 años, bueno, pues no dejaría de llamarnos la atención, en este caso el Código de Justiniano, que ha sido realmente una contribución duradera a la cultura, y por supuesto que continúa siendo la ley fundamental del Imperio Romano de Oriente, y de esta manera va a favorecer que Constantinopla se convierta en el centro de la vida política y cultural del mundo. Y recordemos que en ese momento podíamos hacer referencia a que París y Londres, por ejemplo, eran simplemente unas pequeñas aldeas, a diferencia de lo que nosotros encontrábamos en Constantinopla como el centro de la vida económica, política, y por supuesto en este caso también encontrábamos ahí el Corpus Iuris Civilis como este instrumento jurídico que iba a regir toda la vida del imperio, ¿sí? de las personas que vivían en el imperio. Ahora bien, sucedido esto, nosotros nos vamos a lo que es el apartado cuarto. Este apartado cuarto hace referencia a los derechos estamentales medievales. ¿Qué pasaba en este momento? Bueno, durante la Edad Media, sin duda es que la sociedad se presentaba a las personas como naturalmente estructurada en un orden jerárquico de diferentes estamentos con diferentes estatus. Está, por supuesto, con estatus desiguales, en el cual, por supuesto, la desigualdad se va a asentar en un principio hereditario, ¿sí? Entonces, encontramos acá un poco lo que hablábamos ayer, que tiene que ver con esta lotería natural. Vamos a encontrar entonces que la igualdad y la desigualdad se asentaba esencialmente en un principio hereditario que estaba condicionado, por supuesto, por el nacimiento. Porque pertenecer a un determinado estamento o a un determinado orden iba a determinar también los derechos de cada uno dentro de la sociedad. Esta estructura estamentaria va a dar lugar al nacimiento de los diferentes derechos estamentales. Estos derechos estamentales tenían que ver con que, dependiendo a la clase estamentaria a la que se pertenecía, eran los derechos que cada una de las personas tenía. Ahora, este sin duda que nosotros encontramos como una estructura particular que va a dar lugar al nacimiento de estos derechos, y esta organización medieval iba a limitar las diferentes oportunidades de las personas. ¿Por qué? Porque se institucionalizaba la desigualdad social, la desigualdad política, la desigualdad económica, atendiendo sí o sí al estamento al que se pertenezca solamente por razón de su nacimiento. Ahora, dentro de cada uno de los estamentos de esta sociedad, también se les ofrecía de alguna manera protección. Y sin duda que nosotros íbamos a encontrar un derecho de resistencia dentro de los mismos estamentos. ¿Por qué? Porque era como legítimo el supuesto de usurpación o de abuso grave de poder al querer incorporarse a un estamento al que no pertenecía por nacimiento, ¿sí? Y es en estas circunstancias, dentro de lo que nosotros conocemos como la Edad Media, es que hay un antes y un después de la Carta Magna de Juan Sin Tierra del año 1215, la famosa Carta Magna inglesa. Este fue un documento que por el carácter y en la manera en la que ha sido redactada en Francia, acá vamos a encontrar que son los varones que se habían sublevado en contra del rey Juan Sin Tierra, queriendo poner fin a un conflicto que tenía el rey, Juan Sin Tierra, con los señores feudales. ¿Por qué? Porque a través de ese documento el rey se iba a comprometer, que era una constitución, a respetar algunos derechos. Por ejemplo, imponer ciertas cargas financieras. Y para imponer esas cargas financieras, primero tenía que estar de acuerdo en ese momento lo que conocemos hoy como el Parlamento. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los derechos estamentales contenidos en la Carta son limitaciones al poder del rey. Fíjense cómo acá, en una constitución, vamos a encontrar límites al poder punitivo, de lo que hoy conocemos como Estado, en ese caso eran límites al poder del rey. Sin duda que una de las cláusulas más importantes que nosotros vamos a conocer ahí tenía que ver con una cuestión que tenía en relación a la forma de prohibición a la autoridad cuando se establece lo que hoy conocemos comúnmente como este principio de legalidad, que establece que nadie puede ser arrestado,
aprisionado ni desposeído de sus bienes, costumbres y libertades, sino en virtud de un juicio seguido ante sus pares y conforme a las leyes del país. Fíjense que esto que ya decía la Carta Magna de Juan Sin Tierra del año 1215, lo encontramos también nosotros en nuestra Constitución Nacional, con otras palabras por supuesto, pero fíjense la importancia que tienen estos consensos generalizados y que han sido institucionalizados, ¿sí? Y por eso encontramos que casi al finalizar la Edad Media sucede lo que nosotros conocemos como el descubrimiento de América. Por supuesto que hoy ya hacemos referencia a que América no fue descubierta, ¿sí? Lo que no se descubrió, un continente que ya existía y que tenía su propia cultura y su propia raigambre histórica, cultural, social, económica. Hoy estudiamos bueno, los pueblos de América, los pueblos originarios de América, con un gran respeto. Lo cierto es que al finalizar la Edad Media, nosotros estudiando todo lo que es el derecho europeo, en este caso nosotros estamos hablando específicamente, bueno, hacíamos referencia a todo lo que son la Edad Media y todo lo que tenía que ver en este caso con Inglaterra en particular. Sí, nosotros vamos a ver al finalizar la Edad Media, sucede lo que nosotros conocemos como el descubrimiento de América. Les reitero esto muy entre comillas, ¿está? Ese descubrimiento, ¿sí? Dice este autor que ese hecho o esa circunstancia fáctica que va a marcar también en 1492, un antes y un después en la historia de la humanidad, en realidad este es un acontecimiento que podría ser considerado, dice este autor, como la primera globalización. ¿Por qué? Porque este acontecimiento va a dar como resultado el descubrimiento de un nuevo mundo, ¿sí? Descubrimiento de un nuevo mundo para, por supuesto, los europeos. ¿Por qué? Porque existían poblaciones de comunidades originarias, de comunidades indígenas, y por eso nosotros vamos a encontrar que necesitamos reconocer en ese momento a todas las personas y a todos los seres humanos, más allá del propio estatus social o político en el que se encuentran. ¿Por qué? Porque ahí conoce la humanidad que todas las personas participamos de un orden ético natural en el que todas las personas, va a decir este autor, somos iguales, ¿sí? Hay principios y que tienen que ver con esta igualdad ante Dios, como dice este autor, han sido defendidos por ciertos filósofos y teólogos que tienen que ver, por ejemplo, con Santo Tomás de Aquino y toda su escuela teológica, y por supuesto por otros autores y pensadores españoles de los siglos XVI y XVII, ya finalizada, recuerden, esta Edad Media, y en particular por Francisco de Vitoria, Bartolomé de las Casas, y todo lo que fueron también los escritos de Soto y Suárez. Los vamos a encontrar pensando específicamente que todas las personas necesitan y todas las personas merecemos un reconocimiento como seres humanos, independientemente del estatus jurídico, político, social que encontremos, y esto se ha dado a partir entonces de este descubrimiento, ¿sí? Por eso siempre contextualizar, y es necesario comprender la historia para que nosotros podamos ir avanzando en la construcción de estos conocimientos. Ahora bien, en el apartado quinto nosotros hacemos referencia, siguiendo este autor, a todo lo que es la tradición jurídica inglesa y las declaraciones de los derechos de las ex colonias inglesas de Norteamérica. Porque, a ver, ¿qué pasó? Cuando se promulga la Carta Magna de Juan Sin Tierra en el año 1215, es ahí cuando Inglaterra comienza un proceso continuado de un desarrollo progresivo hacia la configuración de lo que nosotros conocemos hoy como un Estado de Derecho. ¿Está? Y acá nosotros vamos a encontrar otros documentos que refieren también a la evolución histórica que ha tenido Inglaterra, en particular, por supuesto, luego de la firma de la Carta Magna de Juan Sin Tierra del año 1215. En este caso vamos a hablar del Estatuto de Oxford del año 1224, también podemos referirnos al Estatuto del año 1297, que establecía que diversas garantías para las personas
eclesiales. Y otro documento de particular relevancia tiene que ver con la Carta de Derechos o la Petición de Derechos del año 1628, a partir de los cuales se van a conocer y se van a proteger algunos derechos que tienen que ver con derechos personales, con derechos patrimoniales, y también vamos a encontrar el Acta de Habeas Corpus del año 1679, que va a establecer, por supuesto, cuáles son las condiciones en las que se puede detener a una persona, y prohibiendo, por supuesto, la detención de una persona si no se cuenta con un mandato judicial, y por supuesto se obliga a someter a la persona detenida al juez dentro de un determinado plazo para que pueda presentar todas sus defensas, ¿sí? Sin duda que esto nosotros vamos a encontrar un avance, un adelanto en Inglaterra respecto a estos derechos, algunos derechos de los cuales hasta el día de hoy han marcado un antes y un después en la historia de la humanidad, y por supuesto continúan, nosotros lo tenemos vigentes, muchos de estos derechos que han sido conquistados. ¿Sí? Pensar entonces al derecho y a cada uno de los derechos como una conquista por parte de las personas. ¿Sí? Ahora bien, y de los grupos sociales. Recordemos también que si nosotros seguimos haciendo como esta línea histórica o esta línea del tiempo, en ese momento también encontramos la Declaración de los Derechos del año 1688. Esto va a consagrar la victoria del Parlamento sobre el poder que tenían Guillermo y María de Orleans, quienes se habían comprometido a respetar todas las libertades que hasta ese momento habían vulnerado los soberanos. No obstante lo cual, todos estos derechos no pasaban de ser derechos de los hombres libres ingleses, ¿sí? Por eso les reitero, pensar que este grupo o este conjunto de derechos simplemente pertenecía a ciertos grupos de personas, ¿sí? Y que esta universalidad de derechos, o esta universalidad en la consagración de los derechos, la vamos a estudiar muchos años después en la historia de la humanidad. Entonces, de esta manera vamos a advertir que en Inglaterra podemos hablar de una tradición jurídica que tiene que ver con un nuevo ímpetu y una nueva manera de mirar a partir de la independencia de las 13 colonias que habían sido fundadas en Estados Unidos de América. ¿Sí? En Norteamérica, entonces nosotros vamos a encontrar que había 13 colonias que eran inglesas y que declaran su independencia. Y acá es cuando, en la Declaración de la Independencia que firma los Estados Unidos, van a sostener como verdades evidentes algunas cuestiones que tienen que ver con que todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y que han sido creados con ciertos derechos que son de carácter inalienables, entre los que iban a caracterizar ciertos derechos que hoy conocemos como derechos civiles, que son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, lo que nosotros encontramos hoy como el poder llevar adelante el propio plan de vida. ¿Sí? Ahora, esta declaración de independencia de las 13 colonias inglesas también entienden que todas las personas, para poder garantizar el ejercicio efectivo de esos derechos, deben instituir a sus gobiernos, y que la legitimidad de esos gobiernos va a emanar del consentimiento de las personas que son gobernadas, y que cada vez que la forma de gobierno se convierta en destructiva para los propios ciudadanos, el pueblo tiene el derecho de volver a cambiarla o de abolirla y restablecer un nuevo gobierno fundándolo sobre estos principios. ¿Sobre cuáles principios? Los principios sobre todo la legitimidad que va a tener el poder para garantizar el ejercicio de los derechos de estas personas. ¿Está? Por supuesto, para garantizar ¿qué? Para garantizar la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad como principios indestructibles y principios que no pueden ser puestos en tela de juicio por ninguno de los gobiernos. ¿Sí? Y acá nosotros vamos a encontrar entonces que las primeras constituciones de estas ex colonias inglesas, que tienen que ver la Constitución de Virginia, la Constitución de Filadelfia, la Constitución de Pensilvania, van a constituir, por supuesto, estados soberanos, estados independientes entre sí, y por supuesto van a consagrar un propio capítulo dentro de esta Constitución, y que tiene que ver con la Declaración de Derechos.
Por ejemplo, la Declaración de Derechos de Virginia, que fue del año 1776, nosotros encontramos que se establece como regla general que todas las personas son libres e iguales en dignidad, en derecho, son independientes, y que todas las personas tienen derecho a gozar de su vida, de su libertad, y que deben, a partir de sus propios medios, adquirir y poseer propiedad, buscar y conseguir la seguridad, y una vez más acá la palabra de la felicidad. ¿Está? Esta Declaración de Derechos de Virginia también afirma que todo poder está investido en el pueblo, es decir, que el pueblo es el soberano y que el poder va a derivar del pueblo. ¿Está? Y por lo tanto que tanto los magistrados y todos los funcionarios públicos deben ser servidores del pueblo y en todo momento deben responder frente a esas personas. Por otro lado, esta Declaración de Derechos de Virginia va a establecer que el gobierno que se instituye para la seguridad de las personas, para protección y la seguridad de la nación y de la comunidad, y que de las distintas formas de gobierno que pudieran adoptar estos estados independientes, ex colonias, tiene que ser aquel que procure el mayor grado de felicidad y que no ponga en peligro la administración. ¿Está? ¿Por qué? Porque cuando un gobierno resulta inadecuado o contrario, entonces, una vez más, destacar que será el pueblo quien va a tener el derecho, por supuesto en esta Declaración de Virginia, que todas las personas, el pueblo, pueden modificarlo, pueden reformarlo, pueden abolirlo, en la manera en que juzguen más conveniente para todas las personas. ¿Sí? Vamos a encontrar también algunas cuestiones referidas al preámbulo de la Declaración de Derechos de 1780 de Massachusetts, cuando se establece que el fin del mantenimiento y la administración de un gobierno es asegurar la existencia del cuerpo político y protegerlo. ¿Sí? Y acá vamos a encontrar también que, sin dudas, estas 13 colonias deciden entonces formar una confederación de estados, y más tarde deciden entonces hacer una confederación, una unión más fuerte, y hacen referencia junto a la Convención de Filadelfia, van a elaborar un proyecto de constitución que va a ser lugar entonces una constitución que por vía de referéndum es aprobada definitivamente en el año 1789. Ahora bien, acá tenemos que tener en cuenta que algunas cuestiones relativas a que la Constitución Federal entonces desde el año 1789 comienza a regir para todos los estados, por supuesto para todos los estados que habían firmado esta nueva Constitución, que va a establecer derechos, va a establecer garantías y por supuesto va a establecer responsabilidades y deberes para el Estado. Y por eso, inicialmente la Constitución norteamericana se va a conformar con siete artículos refiriéndose al poder legislativo, que va a tener en cuenta 10 secciones y cada una de ellas con varios puntos. El artículo segundo va a referirse al poder ejecutivo. El artículo tercero tiene que ver con el poder judicial. Fíjense cómo fue constituyéndose esa Constitución, ¿sí? Primero con el poder legislativo, después con el poder ejecutivo, después el artículo tercero al poder judicial. Después ya el artículo cuarto va a referirse a las relaciones que van a tener los Estados Unidos y el resto de los estados. Finalmente hacemos referencia al artículo quinto, que va a establecer cuáles son los procedimientos mediante los cuales se puede reformar la Constitución. El artículo 6 tiene que ver con el principio de supremacía de la Constitución, que nosotros vimos en los primeros apartados, y por supuesto finalmente se hace referencia al procedimiento que se llevó adelante para que la Constitución entre en vigencia. ¿Sí? Fíjense que es una Constitución muy cortita, una Constitución que va a establecer sin dudas las bases de la organización política, jurídica, económica, social de Estados Unidos, haciendo referencia entonces a los 3 poderes y a cuestiones relativas a que la Constitución Nacional tiene primacía
por sobre cualquier otra norma, y entonces ahí encontramos, luego de ello vamos a encontrar algunas enmiendas. ¿Qué son las enmiendas? Las enmiendas van a ser aquellas cláusulas que han sido incorporadas posteriormente y que tienen que ver con algunas reformas a la Constitución, y que así también lo permitía la propia Constitución. A través del artículo 5 establecía que, por supuesto, el Congreso le podría proponer enmiendas a la Constitución con una mayoría agravada, ¿sí? Que así, de esa manera, lo pueda aprobar. Entonces nosotros advertimos que hay 10 primeras enmiendas a esta Constitución que se aprueban en bloque, ¿está? En el año 1791, un proceso que dura un poco más de 2 años, porque comenzó en el año 1789 y terminan de ser aprobadas estas primeras 10 enmiendas en el año 1791, y por eso nosotros vamos a encontrar que estas 10 primeras enmiendas van a formar parte del texto de la Constitución de Norteamérica originaria, ¿está? Ahora, sin duda que nosotros, si tenemos que ver desde lo que fue el año 1789 hasta hace no más de 10 años, la Constitución de Norteamérica ha pasado por 27 enmiendas, y varias, por supuesto, tienen que ver con reformar el texto de la Constitución respecto al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, y algunas otras que tienen que ver con cómo deben ser conducidas las relaciones entre el Estado y entre los distintos estados y la federación, ¿sí? Ustedes van a encontrar en el texto del autor, a ver, que tengo acá el texto del autor, que es Javier Patiño Camarena, ustedes van a encontrar cuáles son las 10, estas 10 primeras enmiendas a las que hace referencia, en el capítulo primero, cuando refiere a la perspectiva histórica de los derechos humanos, y que tiene que ver con algunas garantías penales, con el principio de non bis in idem, con bueno, cuestiones delegados, poderes delegados y poderes reservados, algunas prohibiciones al Congreso, que se les ha permitido también al pueblo y a las personas para su seguridad y su defensa, algunos principios que tienen que ver con proteger a las personas, a la propiedad privada, a sus domicilios. La verdad es que es bastante amplio. Estas 10 primeras enmiendas han sido muy importantes porque son también, como les dije recién, forman parte del texto de la Constitución, ¿sí? La pregunta que seguramente me van a hacer es, ¿necesitamos saber cuáles son las 10 enmiendas de la Constitución de Norteamérica? No, no es necesario que sepan a qué refiere la primera, la segunda, la tercera, sino que es suficiente con que ustedes sepan que hay 10 enmiendas, esto que veníamos diciendo, y que sí van a formar parte de este texto constitucional, y algunas de ellas a qué se refieren, ¿sí? Y el capítulo 6 sí ya hace referencia a lo que es el constitucionalismo y la Revolución Francesa. Cuando hablamos del constitucionalismo y la Revolución Francesa, recuerden que nosotros vamos a referirnos en particular a la Revolución Francesa con algunos ideales que nos quedan desde esa época y que tienen que ver con ideales de libertad, de igualdad, fraternidad, resistencia a la opresión, entre otros ideales constitutivos de esta revolución, ¿sí? Por eso nosotros encontramos que en este periodo, que va desde lo que fue el Renacimiento hasta la Revolución Francesa, se va a desarrollar el constitucionalismo clásico, un constitucionalismo individual, un constitucionalismo liberal, y que puede ser entonces enumerado, puede ser caracterizado como una sumatoria de ideas, de pensamientos, de hechos, y que se van a desarrollar en ese periodo, y que posteriormente van a permitir que haya diferentes instituciones y que permiten entonces subordinar el ejercicio del poder estatal al derecho a través de del principio de supremacía constitucional. ¿Está? Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta qué pasaba en estos años
últimos de la Edad Media, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar que el Estado moderno nace como un Estado monárquico, un Estado centralista, un Estado nacionalista, y que, por supuesto, como producto de este desencadenante que vamos a advertir, y a partir del Renacimiento, entonces, íbamos a encontrar cómo se pueden ir diluyendo estos vínculos estamentales. Recordemos una vez más que nosotros hacíamos referencia a diferentes estamentos. ¿Y por qué? Porque el Estado moderno entonces se va a desarrollar no así, sino bajo un absolutismo monárquico. Este absolutismo monárquico obligó a que ciertas personas se plantearan nuevamente la limitación al poder, y que por eso la burguesía se va a consolidar como una nueva clase social, y a lo largo de los siglos XVII y XVIII, cuando la burguesía acreciente su poder, entonces también va a comenzar a reclamar la supresión de los privilegios que contaban los otros estamentos superiores que tenían que ver con la nobleza, y van a pedir el reconocimiento del principio de igualdad de todos los hombres ante la ley. ¿Sí? Entonces acá nosotros vamos a encontrar una gran crisis cuando estudiamos esta historia de la humanidad, donde la burguesía, al haber tomado tanto poder, se va a enfrentar a la monarquía solicitando por supuesto, la abrogación de estas clases estamentales y una mayor participación en condiciones de igualdad. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta también que todo el tiempo que pasó entre el Renacimiento y lo que es la Revolución Francesa, vamos a encontrar entonces a una falta de congruencia entre lo que es una situación económica, política, social y cultural, y eso va a permitir esta incongruencia de quienes tenían mayores privilegios, gozaban por supuesto de mayor acceso a ciertas oportunidades, y quienes estaban en clases estamentales más bajas no podían gozar ni ejercer de esos derechos. Entonces así nosotros vamos a encontrar que esto sin duda permitió el desarrollo de esta nueva clase social, y que por supuesto estaba en las ruinas del feudalismo por considerarse entonces predestinada a la reconstrucción de los cimientos sociales. Y por eso esta nueva clase va apuntalando sus armas. ¿Para qué? Para que el principio de soberanía del pueblo, y acá vamos a encontrar un principio que tiene que ver con la soberanía estatal, eso debía sustituir al principio del derecho divino, de que los reyes tenían sangre hereditaria para poder gobernar. Si este derecho divino, cuando se entendía en ese momento, en que era Dios quien había puesto en cabeza del rey el deber y el honor de dirigir en ese caso, a la sociedad. Entonces, ¿qué va a decir esta clase? Va a entender que se debe sustituir ese principio divino por un principio de soberanía estatal, y en ese caso, por supuesto, esa soberanía del pueblo tenía que sustituir a ese derecho divino de los reyes a gobernar. Y entonces acá vamos a encontrar también otro de los principios, que era el principio de separación de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, tenía que implementarse por sobre el poder absoluto que tenía la monarquía. ¿Para qué? Para que los derechos de las personas sustituyan a los antiguos derechos por estamento o por clases. ¿Está? ¿Por qué? Porque nosotros encontrábamos que los terratenientes, los comerciantes, los industriales, los banqueros, nosotros los encontramos como en su calidad de detentadores del poder, puedan usufructar de los privilegios que hasta entonces habían gozado otras clases estamentarias que tenían que ver con el eclesiástico, el guerrero, el terrateniente. ¿Sí? Acá vamos a encontrar entonces que hay ciertos grupos de personas, como el banquero, el comerciante y el industrial, también deberían poder gozar o usufructuar de los privilegios del terrateniente, de los eclesiásticos, es decir, de las personas que tenían relación con la iglesia, y por supuesto los guerreros debían gozar de los mismos derechos y de los mismos privilegios, en realidad convertidos después en derechos, y no tener
derechos estamentariamente, sino derechos por el solo hecho de ser personas, ¿sí? Y acá entonces nosotros vamos a encontrar que con el nacimiento y el desarrollo del Estado moderno, dejando atrás todo lo que era el Estado monárquico, va a nacer una nueva clase social y que por supuesto vamos a encontrar en ciertos autores fundamentales, en ciertos pensadores y filósofos, y que tienen que ver con Hobbes, Rousseau, Montesquieu, Maquiavelo. Todos ellos van a hacer referencia a cuál es el problema social en las relaciones humanas, y no ya en las relaciones con Dios, sino el hombre frente al hombre. Y por eso nosotros vamos a encontrar estas diferentes teorías de use filosóficas en muchos casos, ¿sí? Ahora, a partir de ahí nosotros también vamos a encontrar que con estas nuevas inquietudes, es decir, cuáles son las nuevas relaciones, es decir, el hombre frente al hombre, también vamos a encontrar nuevas inquietudes, y que tienen que ver con la cuestión económica. Cómo las fuerzas económicas tienen derecho a desenvolverse libremente, y es acá donde vamos a incorporar o comenzamos a ver el espíritu capitalista que se desenvuelve y se difunde en todas las direcciones, y el objeto principal de la acción humana ya no es alcanzar un lugar preferente en la vida eterna, como veníamos sosteniendo durante la Edad Media, sino que acá vamos a encontrar que el objeto que va a tener es sacar a las personas de las ataduras religiosas. ¿Para qué? Para que el hombre se pueda sentir dueño de sí mismo, dueño de su propio destino, y que pueda, a través de su trabajo, obtener, por supuesto, beneficios que tienen que ver con la riqueza, y no con derechos por pertenecer a ciertas clases sociales. ¿Está? Por eso vamos a entender que en palabras del autor, va a decir que el capitalismo es prácticamente el verdugo de esas ideas cristianas que van a enseñar que todo beneficio económico en realidad no era digno de obtener en ese momento el cielo o la vida eterna. Y acá nosotros vamos a encontrar cómo estas viejas ideas, o estas ideas pertenecientes al medioevo, son dejadas de lado por un sistema nuevo, un sistema iluminista, un sistema que va a comenzar, por supuesto, con estas nuevas ideas, a impregnar al resto de la sociedad, ¿sí? Por supuesto que nosotros, ¿qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar, en primer lugar, una disminución de la jurisdicción papal, ¿sí? Una supresión de los tributos que pesaban sobre el pueblo y de los que se beneficiaba directamente la Iglesia. Vamos a encontrar también la transmisión de una considerable parte de todos los bienes de la Iglesia en manos de los particulares, y por eso vamos a encontrar también una disminución de la autonomía eclesiástica y de toda la autoridad que tenía la Iglesia dentro de la esfera económica. Y por otro lado, esta reforma va a dar lugar al pluralismo religioso, ¿sí? Entonces vamos a encontrar unas nuevas ideas, vamos a encontrar también un descenso del poder y de la autoridad que tenían los eclesiásticos en esta nueva filosofía que tiene que ver con el liberalismo propugnado por la Revolución Francesa, ¿sí? Así nosotros vamos a encontrar que hay algunos autores que entienden que la Revolución Francesa va a radicar en que, sin dudas, ¿qué viene a hacer? Viene a irrumpir con esa escala de valores y el sistema de creencias que estaban vigentes hasta entonces y que regían la vida social y que tenían que ver precisamente con valores cristianos. Y este hecho se viene a significar porque toda sociedad, para poder continuar viviendo y para poder continuar conviviendo de manera pacífica, deben compartir una escala de valores, ¿está? Y en este caso no había un consenso social, al haber sido, por supuesto, de alguna manera destruido por la Revolución Francesa, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es este nuevo consenso social? Este nuevo consenso social es el positivismo. ¿Qué es el positivismo? El positivismo va a establecer, a partir de Augusto Comte, padre de algunas ciencias que ustedes ya van a estudiar un poco más adelante en la carrera, que tiene que ver con el positivismo, va a establecer que se debe hacer de la ciencia el fundamento del nuevo orden social. Entonces dejamos acá la humanidad
se despide de alguna manera de lo que era el orden religioso, buscando, religioso cristiano, buscando siempre la dicha en la eternidad, para poder comenzar a pensar nuevas ideas y para poder pensar en la ciencia como el fundamento de un nuevo orden social, ¿sí? Hay varios pensadores que trae el autor para que ustedes puedan ir leyendo. Lo importante es que nosotros podamos contemplar algunas cuestiones que tienen que ver con cuáles son las consecuencias más importantes que ha tenido la Revolución Francesa y que tiene que ver sin dudas con el principio de, nos ha dejado como resultado todo lo que es, a partir de sus principios de libertad, igualdad, fraternidad y resistencia a la opresión, nos ha dejado también el principio de soberanía del pueblo, nos ha dejado el principio de separación de poderes, el principio representativo, y de esta manera nosotros vamos a encontrar que ha ido, entonces, en esta parte de la historia de la humanidad, se ha ido delineando cuáles son las bases fundamentales respecto de los estados y respecto de las libertades individuales, y de esta manera se han ido configurando las siguientes constituciones de los estados democráticos contemporáneos. Pues bien, hasta acá, entonces, hasta el apartado 6, hemos hecho un repaso general desde el apartado 1 hasta el apartado 6, y por supuesto, mañana vamos a continuar, entonces vamos a retomar apartados 5 y 6, y vamos a continuar con apartados 7 y 8, ¿sí? Vamos a ir haciendo así como les había comentado en las primeras clases, vamos a ir retomando desde los últimos apartados para poder seguir el hilo de, bueno, del estudio que estamos llevando adelante. Sí, quiero saber si tienen alguna duda o alguna pregunta hasta acá. Y si no, bueno, nos volveremos a encontrar mañana a esta misma hora.